un podcast de Cooperativa. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Ocurrió a fines del 2023 en Estados Unidos. Durante un meeting en Reno, Nevada, el candidato presidencial de ese momento, Donald Trump, se detuvo, miró al público y dijo una frase sobre la migración que encendió las redes sociales. O más bien, encendió a los algoritmos que modelan las redes sociales. Esto es una invasión. Es como una invasión militar. Invasión. La palabra resonó como un eco y en cuestión de horas el término empezó a surgir en cientos de miles de posteos en redes sociales. Poco después, en otro discurso, Trump afirmó: se están tomando nuestras ciudades. We have millions of people invading our country. This is an invasion. La combinación entre el concepto invasión y la frase se están tomando nuestras ciudades se volvió absolutamente magnética para las redes. Los modelos de análisis de redes detectaron una explosión en el uso de los términos. La palabra invasión comenzó a asociarse rápidamente con los términos migrantes, amenaza, seguridad, defensa, ejército. Era ver en directo cómo una emoción, el miedo, se transformaba en un lenguaje, o cómo el lenguaje capturaba una emoción y se transformaba en política. Pero esta política, esta idea política que empieza a permear entre los votantes, no surge en un análisis, no surge en un debate legislativo, no es el resultado de un proceso, es simplemente una palabra que es capaz de encender una emoción, y una emoción que los algoritmos van amplificando y convierten en un relato que es colectivo. En este capítulo vamos a explorar qué dicen los términos que utilizamos respecto a nosotros, qué patrones de discurso estamos repitiendo, cómo el lenguaje va reflejando emociones que son colectivas, o sea que se viven en el grupo con más fuerza que a nivel individual, y también cómo reflejan y crean tensiones sociales. Esto es Versión Beta. Versión Beta. Sí, lo escuchaste bien, esto se llama Versión Beta y aquí exploramos nuevas formas de entender el mundo a través de la ciencia de datos sociales. En este episodio vamos a hablar del lenguaje, del poder del lenguaje, cómo refleja emociones colectivas, tensiones sociales y de qué manera se relaciona esto en el contexto político. Básicamente vamos a conocer cómo la ciencia de datos puede detectar y analizar patrones narrativos que se van tejiendo en redes sociales, en publicaciones, en los diarios, en entrevistas, en distintos espacios. ¿Qué nos dicen esos patrones sobre nuestra sociedad? E incluso cómo pueden ayudarnos a anticiparnos a posibles crisis. Es un tema súper interesante que puede sonar complejo, pero que vamos a intentar explicar en este capítulo junto a Rodrigo Cordero. Él es el director de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Bienvenido. Hola Patricio, muchas gracias. Y también nos visita Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos, profesor de Sociología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Aldo, muchas gracias por venir. Iván. Gracias. Aldo y Rodrigo son parte del Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS. Partamos desde una perspectiva bien simple, explicando esto de manera muy aterrizada. Cuando hablamos del lenguaje, del análisis del lenguaje natural, de qué manera hoy el lenguaje, y sobre todo con la ayuda de las plataformas digitales, está reflejando emociones colectivas, qué otras cosas refleja, de qué manera esto está transformando nuestra sociedad. Sí, mira, yo creo que el lenguaje refleja emociones, eso es cierto, o sea, siempre está contenido de emociones, siempre, además el lenguaje está anclado a una persona, a un cuerpo, a sentimientos, a una experiencia en el fondo, ¿no? Dicha por las personas. Pero también refleja cognición, ¿no? O sea, tiene esa doble condición, o sea, tiene esa posibilidad de generar racionalidad, ¿no? En el sentido más clásico del término, Claro. y también de generar esa combinación emocional, ¿no? Que te conecta de un modo distinto, en un registro distinto con el mundo, ¿no? Y eso es lo que uno intenta captar, esa dualidad, o esa doble condición del lenguaje, es la que uno intenta captar cuando hace análisis
de redes sociales o análisis del lenguaje o ese tipo de cuestiones. Claro, el discurso y las emociones son dos cosas ahí que se conjugan. Rodrigo, ¿tu visión? Sí, mira, a mí me parece esta pregunta un excelente punto de partida, porque si uno lo piensa, después de todos los seres humanos somos seres constituidos en y a través del lenguaje, y no cabe duda de que nuestras formas de vida en común, la vida en sociedad, en último término, se forma y reproduce en el lenguaje y a través de la comunicación que el lenguaje permite. Y quizás aquí creo que es importante para poder entender el alcance de lo que quienes trabajamos también con herramientas computacionales para poder entender el lenguaje, podríamos hacer alguna precisión para quienes nos escuchan cuando hablamos del lenguaje natural. Porque creo que no hay algo así como un lenguaje natural en el sentido estricto, ¿no? No al menos en el sentido que se le atribuye comúnmente a la noción de natural, que es algo dado, externo a nosotros y que no depende de nuestra voluntad, sino que ciertamente el lenguaje está constituido como un sistema de símbolos en nuestras prácticas sociales e históricamente situadas. Y esto me parece que nos permite entender cómo el lenguaje como una práctica social es algo que nos permite hacer y atribuir sentido a lo que hacemos, al mundo que nos rodea, ¿no? Y eso nos permite de alguna manera también comprender la manera en cómo habitamos el mundo, cómo nos relacionamos con otros. Y en ese sentido el lenguaje en este sentido cotidiano, es una realidad profundamente paradójica que nos puede permitir comprender de mejor manera esta relación con las emociones. Por un lado nos permite construir significados y mundos comunes, ¿no es cierto? Maneras de nombrar, hacer inteligible, comprensible la realidad, pero también el lenguaje es fruto o genera muchas decepciones, no solo porque a veces nos faltan palabras para describir fenómenos, lo que nos pasa a nivel personal, pero también a nivel colectivo, sino que también porque muchas veces el propio uso social y político que hacemos del lenguaje contribuye a generar formas de exclusión y división social, y también hacen que las propias maneras en cómo el lenguaje se moviliza genere determinados afectos que en vez de construir mundos comunes los fragmentan. Eso tiene mucha relación con lo que hablábamos en el capítulo, un par de capítulos antes, con la polarización. Y bueno, siguiendo con esa línea, Aldo, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es lo que se busca a través de la ciencia de datos sociales de determinar a través del análisis del lenguaje? ¿Cuál es el trabajo propiamente tal que se hace desde la ciencia de datos en este sentido? Mira, hay un procedimiento que es bastante establecido y estandarizado y es muy trabajoso, ¿no? O sea, como cuando uno visualiza después los datos, las cosas se ven preciosas, se ven muy bonitas, ¿no? Y pareciera ser que esas cosas salen como medio automáticamente, y toda esta imaginería que uno tiene de los algoritmos que hacen todo por sí solos no es cierta. Finalmente hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo detrás de eso, porque está bien, no existe un lenguaje natural propiamente tal, pero es el lenguaje en el fondo en el que cada uno de nosotros habla, ¿no? Y que es el lenguaje que nosotros rescatamos de las redes sociales, que rescatamos de una entrevista, que rescatamos de, qué sé yo, no sé, de un programa en la televisión, de un programa en la radio, y que son los textos que analizamos. Y ese texto es siempre un texto que uno pudiese decir consistente, pero sucio a la vez, ¿no? Sucio con distintas cosas, sucio con pausas, sucio con equivocaciones, sucio con uso de palabras que no son las correctas. Entonces, como hay toda una configuración en ese lenguaje que tiene que ir siendo paulatinamente, ¿no? Y metódicamente limpiada, ¿no? Y que tiene que ir construyendo lo que uno puede conocer como lenguaje significativo, ¿no? El lenguaje que te va a hacer sentido después y que te va a permitir una interpretación en un sentido u un otro de las cosas. Por ejemplo, hay que sacar lo que se llaman las stop words, ¿no? Que son las stop words, son las palabras como artículos, cosas por el estilo, ¿no? Los hilativos y cosas así que se sacan del lenguaje, ¿no? Para ir analizando las cuestiones significativas en un sentido estricto. Y después de eso, lo que hacen los algoritmos, lo que hacen las máquinas, y eso es bien fascinante, ¿no? Transforman cada uno de estos términos, pero cada uno de estos términos en un vector que se llama, o sea, en un número, ¿no? Y eso es lo que nos permite finalmente hacer los análisis computacionales. O sea, cada palabra está representada con un vector específico, con un número particular, ¿no? Con una identificación particular que es la que nos permite analizar semántica, ¿no? Que es la que nos permite analizar discurso, que es la que nos permite analizar la dinámica también de ese lenguaje. Eso te iba a preguntar, quizás en términos más simples, finalmente lo que hacen estos algoritmos con este trabajo que se hace de análisis del discurso, ¿no? Es establecer patrones discursivos. ¿Cuál es el objetivo finalmente en particular de este trabajo? Sí, en términos generales es efectivamente, o sea, algo que uno no puede ver
al escuchar simplemente una conversación, una discusión, al ver todos los mensajes, todos los posts en las redes sociales, es que existen ciertos patrones que son más generales y patrones que te permiten identificar ciertas tendencias discursivas en contextos mayores. Pero una de las gracias del análisis digital es que permite ver esos patrones generales, pero que también te permite ir muy granularmente en cada uno de los momentos, en cada una de las frases, a cada uno de los individuos que comunican en ese espacio. Entonces te permite conectar la particularidad de un momento, la particularidad de una localidad con la generalidad de un horizonte discursivo que puede ser incluso a nivel global o a nivel nacional, un trending topic. Y uno puede ver en ese trending topic cuáles son los elementos particulares que lo componen y cómo distintos individuos, ¿no?, muy singularizados, contribuyen o no a ese trending topic. Entonces es una unión perfecta, ¿no?, e instantánea de particularidad y generalidad y universalidad. En ese sentido, Rodrigo, ¿qué nos puede decir este análisis de la sociedad en la que vivimos, por ejemplo? ¿Qué nos puede demostrar? ¿Qué cosas nos puede ilustrar? Mira, creo que es importante, siguiendo con el planteamiento que hace Aldo, también entender que el lenguaje es una suerte de archivo, ¿no? Un archivo cultural, histórico, de los procesos sociales y políticos que vive una comunidad de habla, en este caso, ¿no?, que comparte un lenguaje. Y en ese sentido, el análisis computacional, digital, nos permite aproximarnos a este archivo, ¿no? De alguna manera sumergirse en no solo un conjunto de palabras, sino en entender la relación que existe en estas palabras en determinados momentos, en determinados contextos, para poder entender el sentido de estas estructuras discursivas. Porque el sentido de las estructuras discursivas no está solo en el lenguaje en sí mismo, sino en el contexto en cómo esas palabras son utilizadas, son movilizadas, son discutidas, circulan, ¿no?, son puestas en tensión por unos y otros. Y en ese sentido nos parece que, o más que nos parece, lo que intentamos hacer, porque es intentar utilizar herramientas computacionales para entender la manera en cómo a través de determinados discursos, ¿no?, se construyen significados, emergen controversias en torno al sentido de las palabras, pero también tenemos una aproximación a la manera en cómo la propia sociedad o grupos dentro de la sociedad reflexionan, ¿no?, y discuten respecto de ciertos acontecimientos en la vida individual de personas en procesos colectivos, ¿no? Interesante ese punto, Aldo, y lo quiero llevar a lo que mencionabas hace un rato atrás, el tema de las emociones, sobre todo en los momentos en que estamos viviendo, no solo a nivel en Chile, digamos, a nivel global. ¿Cómo se reflejan las emociones finalmente dentro de los patrones discursivos que hoy día se pueden detectar? Y estoy pensando particularmente en el ámbito político hoy día, donde las emociones cobran cada vez más fuerza y no sé qué riesgo o inconveniencia puede generar eso desde el punto de vista analítico, ¿no? Desde el punto de vista analítico, no. O sea, uno puede observar esas emociones, claro, en acción, justamente, en la interacción y cuáles son las consecuencias que producen. Lo que sí, efectivamente, es que hay una mayor propensión actualmente a esa explosión de un lenguaje emocional, o a esa explosión de una emoción, a ese contagio emocional, en el fondo, que se puede producir en las redes sociales. Yo diría que antes de la existencia de las redes sociales, yo creo que eso marca una diferencia muy, muy clara en la evolución del análisis lingüístico y en la evolución también, evidentemente, del análisis técnico de estos procesos discursivos. Hasta previo a las redes sociales, las emociones tenían un carácter muy individual, ¿no? Y el contagio de esas emociones dependía fundamentalmente de la presencialidad, ¿no?, de que cada uno de nosotros estuviese presente en un evento colectivo, claro, en un evento familiar, en un evento donde las personas justamente están presentes. La diferencia ahora es que en el lenguaje mismo, contenido del lenguaje, están contenidos esos aspectos emocionales de la presencia de cada uno de nosotros, pero tienen esta posibilidad por la instantaneidad, por la responsividad, ¿no?, y por la capacidad de las redes sociales de llegar a todos los presentes que están conectados, de amplificar justamente este contagio emocional. Entonces este contagio emocional es mucho más oscilante hoy, ¿no? Es mucho más fácil de inflarse y de reducirse también, y de cambiar de una emoción a otra
muy fácilmente, dependiendo de cuáles son las condiciones que en esa red social, que en esos contextos presenciales se puedan estar dando. ¿Y eso cómo afecta la calidad de la política, de la democracia? Lo hablábamos en el capítulo de polarización un poco, pero ¿de qué manera las emociones son negativas finalmente en este sentido, en este contexto? ¿Para la democracia, para la calidad de la política? Yo diría que uno siempre ha pensado y ha tenido un concepto de democracia que está muy asociado a la racionalidad de las formas políticas. Y a mí me parece que eso ha sido generalmente un exceso, ¿no? Siempre la política ha estado contenida de emociones, pero puesto que el contagio emocional era mucho más restringido en el fondo, ¿no? Al interior de la política, se notaba menos. Piensa tú en el concepto de pueblo, por ejemplo, ¿no? El concepto de pueblo es un concepto clásico de la política del siglo XIX y del siglo XX, que no es solo un concepto racional, que no es solo un concepto ideológico, tiene un contenido emocional tremendamente potente, ¿no? Como decía Rodrigo recién, un contenido asociado a contexto histórico, un contenido asociado a memoria social, un contenido además asociado a proyecciones de determinada clase social, de determinados ordenamientos sociales, un contenido asociado a las proyecciones del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos contenidos emocionales han estado siempre presentes en la política. A mí me parece que ahora tienen una presencia mucho más radical, ¿no? Eso sí, ¿no? Eso sí, por este contagio que se produce en redes sociales. A mí me parece que la democracia, el nuevo desafío de la democracia es justamente lograr controlar y lograr reconocer primero, probablemente por medio de estos métodos digitales, reconocer primero las consecuencias de esa dispersión emocional, pero también lograr controlarla. A mí me parece, por ejemplo, que si uno pudiese llamarlo así, una contribución de la política contemporánea, ¿no? es justamente mostrar que los contenidos emocionales, que las propuestas emocionales que apelan a la emocionalidad de las personas, tienen muchas veces mucho más impacto que una propuesta de un programa concreto, racional, con ciertos pasos, con determinadas condiciones, que si se cumplen va a pasar esto, si no se cumple va a pasar esto otro. No, si el mensaje es emocional, pareciera que ese mensaje en la actualidad tiene mucho más impacto. Y ese impacto es producto justamente de este contagio de redes. Vivimos en tiempos singulares. La política se vive, se experimenta como emociones, con muchísima tensión, se vuelve muy impredecible. Probablemente todo ello pasó alguna vez en la historia, pero además, hoy vivimos en un tiempo hipercomunicado. Opinamos más que nunca y con muchísima firmeza respecto a temas que no necesariamente conocemos o nos importan tanto. Estamos posteando todo el tiempo, probablemente escribimos más que nunca y hablamos más que en otros momentos. Sin embargo, parece que nos entendemos cada vez menos. El lenguaje puede operar como un espejo de las emociones, las individuales y las colectivas. ¿Qué palabras eliges? ¿Qué términos ocupas? Ahora, los algoritmos pueden reproducir a partir de estos términos emociones como la ira o el miedo en redes sociales. Pero, paradoja, otros algoritmos pueden leer cómo ese funcionamiento está operando y cómo podemos entenderlo para comprendernos mejor como sociedad. Las sociedades hablan, siempre están hablando, en discursos políticos, pero también en canciones, en columnas de opinión, pero en memes, en TikTok o en un mensaje en X, furioso a medianoche. Ese lenguaje lleva emociones. Y cuando el miedo es la emoción que predomina, el lenguaje se llena de palabras como amenaza, invasión, seguridad, colapso. Cada vez que una sociedad se siente en crisis, el lenguaje empieza a cambiar y ese cambio se genera antes, por ejemplo, de las decisiones que van cambiando la política, como las elecciones. La ciencia de datos sociales permite observar y analizar ese proceso de cambio desde el principio, de manera temprana, en tiempo real. Puede detectar patrones discursivos y eventualmente anticiparse a los efectos. Por ejemplo, para ver venir una crisis. Bueno, hay varios estudios que se han conocido, que ustedes han participado en ellos, Rodrigo, Aldo, en que se aborda esto en el contexto de lo que fue la primera convención constitucional chilena en 2021 y que tuvo también una carga emocional bien potente a propósito de lo que hablábamos recién. ¿Qué nos pueden decir de eso y cómo observan esto en el contexto desde el punto de vista del lenguaje y de las emociones? Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
Mira, a mí me parece que el proceso constitucional, tanto de la primera como la segunda convención, fue un espacio muy interesante, no solo a nivel político, sino también a nivel analítico, ¿no? Claro que sí. Para quienes estamos interesados en el estudio de el lenguaje y los discursos sociales a través de las herramientas de la ciencia de datos. Y en ese contexto, una de las cuestiones más importantes a las que le pusimos atención, hubo varias, Aldo también fue muy activo en eso, fue entender la manera en cómo la propia tematización y discusión en torno a ciertos principios, valores y conceptos al centro del debate constitucional también comienzaban a dar luces de ciertas rearticulaciones en la manera en que se entendía el sentido de esas palabras, ¿no? Cómo comenzaban a producir desplazamientos, podríamos decirlo así, semánticos, desde el momento en que distintos grupos, coaliciones, actores, organismos comienzan a presentar propuestas constitucionales, las propuestas populares de normas, sí. ¿no? Ciertos colectivos que se comienzan a articular en torno a ciertos principios y ideas. Y ahí lo que uno ve es la apertura respecto del significado de esos conceptos. Y por un lado está toda la discusión más cognitiva, echando mano a toda la historia constitucional acerca de cuál es el sentido verdadero, efectivo de esas palabras, democracia, derechos, igualdad, etcétera, pero también una fuerte carga afectiva en torno a lo que significa el desafío de trazar los límites del sentido de esas palabras, ¿no? Particularmente en un contexto que está muy marcado por el estallido social, en el cual se comienzan a tematizar y cuestionar un conjunto de ideas y nociones que son centrales para cómo entendemos la democracia. Y entre las cosas que hicimos en particular, yo estuve muy involucrado en un estudio en el cual analizamos lo que ocurrió con el debate respecto de la vivienda, ¿no? Dentro de la primera convención, como recordarás bien, fue un debate muy álgido, no solo en términos constitucionales dentro de la convención, sino también afuera en las redes sociales, Sí, claro. a propósito de toda la discusión respecto de que el nuevo proyecto constitucional lo que iba a hacer, iba a limitar el derecho a la vivienda propia, ¿no? Y lo que Te van a quitar la te casa. van a quitar la casa. Y eso es muy interesante como un objeto de análisis de por qué esa idea, que en el fondo es también una narrativa y una historia que comienza a circular, tiene tal nivel de capacidad de generar conexión con muchas personas, ¿no? A propósito de que daba lo mismo de si en el texto constitucional que se estaba proponiendo o en la discusión misma que se había articulado, era cierto o no, o había evidencia de que te iban a quitar la propiedad, ¿no es cierto? Claro. Lo interesante más bien es por qué esa historia, esa narrativa, genera atracción en muchas personas y particularmente en un sentido más bien emocional. Esta idea de que efectivamente me podrían quitar algo que por lo cual he trabajado mucho. Entonces lo que comenzamos a analizar fue dos cosas. Reconstruir el conjunto de narrativas que se articulaban en torno a la idea del derecho a propiedad. Por un lado, las narrativas centradas en la dignidad de la vivienda y por otro lado, la narrativa del derecho a la propiedad. Y lo que comenzamos a ver es que en ambas había un conjunto de emociones y de narrativas morales asociadas a estas narrativas, ¿no? Y la que alcanza mayor tracción en la discusión en redes sociales tiene que ver con esta narrativa de la propiedad, no solamente porque existe una relación más bien abstracta con la propiedad, sino muy centrada en las personas, en narrativas vinculadas a la idea de el trabajo propio, ¿no? Claro. El haber trabajado por una propiedad, por un sueño, por llegar a la casa propia y que te la vayan a quitar, era una controversia muy relevante y pudimos mapear muy bien esos debates a partir de visualizar la manera en cómo estas distintas narrativas se presentaban y circulaban. Se me viene a la cabeza la discusión sobre la plurinacionalidad, por ejemplo, donde también había me da la impresión, un sentido de pertenencia, de nación, ¿no? Y fue un debate también, muy, digamos, lingüístico bien potente, ¿no? No solamente el concepto de plurinacionalidad aparecía, sino que aparecían diferencias, ¿no? O sea, el concepto de plurinacionalidad era un concepto que comenzaba a reemplazar el sentido del Estado unitario, Claro. por ejemplo. Sí. A los pueblos indígenas, nosotros los volvemos a llamar pueblos indígenas, o yo siempre por lo menos los había llamado pueblos indígenas, se les comenzó a llamar pueblos originarios, ¿no? Para identificar un antecedente temporal respecto de la presencia del Estado, justamente, del Estado unitario. Originarios es que estaban antes de ese Estado Claro. unitario. Entonces, se aparecía nuevamente, si uno hablaba de indígena,
Entonces estaba refiriendo a una minoría, en el fondo, dentro del Estado. Entonces tenían connotaciones, comenzaban a tener los conceptos connotaciones distintas. El concepto de diversidad, por ejemplo, que es un concepto clásico de los años 90, de la Concertación, que aparecía ahí muy fuertemente, apareció en los años 90, siguió en los años 2000, comenzó a ser reemplazada por la idea de disidencia, de género, de distintos tipos de disidencias que podían aparecer ahí, que más bien se autodenominaban o se autoconsideraban al margen, ¿no? En los márgenes de los contextos del Estado. No sé, el concepto de buen vivir también, que también era un equivalente que reemplazaba la idea de bien común, que es una idea como de origen más católico. O sea, habían varios conceptos, no solamente ese, claro, que se mostraban justamente en sus distintos... en su proceso de transformación, en su proceso de cambio. Y ahí uno siempre se acuerda, esto lo hemos visto con Rodrigo varias veces también, de un historiador de principio del siglo XX, fin del siglo XIX, Burkhardt, que dice las verdaderas revoluciones incluso cambian el sentido de las palabras, ¿no? Y aquí había algo de eso, ¿no? Claro. Había algo de ese cambio histórico, algo de esa transformación histórica que estaba aconteciendo y que se podía observar antes del proceso constitucional, justamente gracias a estos métodos digitales. Se dice que antes de los cambios políticos cambia el lenguaje, siempre. Claro. Tiene que estar un lenguaje. El lenguaje, de hecho, como designa futuros posibles, ¿no? Tiene que construir futuros posibles, y la operación viene algo después. Después de las transformaciones se reconstruyen las semánticas, se reconstruyen los discursos, pero antes tiene que estar la idea. Ahora, pero quizás ahí lo que habría que enfatizar también, me parece súper relevante cómo entender de manera quizás anticipatoria, entender cómo las propias estructuras del lenguaje van evolucionando, pero también observar aquellos momentos en que el lenguaje mismo se transforma en el campo de lucha política. La lucha por cómo se definen los términos básicos de la convivencia social y política. Porque es en esos momentos en donde uno ve que se abren posibilidades de nuevas conexiones entre palabras, nuevas conexiones entre significados, pero también se cierran otras posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, a eso es lo que me refería también en cómo podemos, desde la perspectiva en cómo trabajamos nosotros, o algunos de nosotros, entender también el lenguaje como un archivo social histórico en el cual podemos trazar estas transformaciones en el tiempo. Hemos hablado de política, pero esto no se acota a la política. Piénsalo así. ¿Qué pasaría si quisieras saber qué siente una ciudad, sus habitantes? Quizás no tienes que partir por los discursos explícitos, públicos, y no necesariamente por las redes sociales. Quizás puedes partir por algo más simple, por ejemplo, por un cuento. Los cuentos de Santiago en 100 palabras. Cada año, este concurso recibe decenas de miles de relatos. Son historias cortas, cotidianas, íntimas, y sin embargo, si las pones todas juntas, puedes observar los patrones que van contando una historia mucho más grande. No son discursos políticos, no son columnas de opinión. Son palabras, es nuestro lenguaje cotidiano, directo, emocional. Si analizas esos cuentos de Santiago en 100 palabras en su globalidad, podrías captar qué emociones son las que prevalecen. ¿Cuáles son las historias que se van repitiendo? ¿Cómo las palabras van formando constelaciones temáticas? ¿Qué tensiones sociales se vuelven recurrentes? Santiago en 100 palabras puede ser un termómetro emocional de la ciudad. Los microcuentos te pueden mostrar un mapa emocional, canalizando en pequeñas historias urbanas cómo nos movemos, cómo nos tratamos y cómo nos sentimos tratados. ¿Cuáles son nuestras esperanzas, nuestras alegrías y nuestros dolores? ¿Qué otras lecturas se pueden hacer más allá de las redes sociales, de la política? ¿Qué otros espacios de construcción del lenguaje y emociones colectivas se pueden analizar? ¿Qué nos pueden decir? Y estoy pensando aquí en el ejemplo de Santiago en 100 palabras. Me parece es un excelente ejemplo, además, porque Santiago en 100 palabras ya es una institución, digámoslo así, claro, cultural, y que refleja mucho también la inquietud de las personas por contar historias, ¿no? Por contar sus historias respecto de la ciudad, de cómo viven. Y esta es una anécdota. Yo he estado haciendo un curso este año de Sociología de la Democracia, y uno de los ejercicios que hicimos con los estudiantes era preguntarnos de qué manera podíamos explorar el rol que tiene la ficción en el estudio de la democracia, cómo las historias
ficticias nos pueden ayudar, y tomamos los archivos de Santiago en 100 palabras para explorar de alguna manera los imaginarios sobre la democracia que emergen en esos cuentos. Los cuentos no están necesariamente dirigidos a la pregunta por la democracia, pero muchos de ellos expresan problemas, experiencias, esperanzas, muchas emociones, lugares, relaciones, objetos, valores, formas de vida que podemos utilizar para ver cómo las historias que se narran ahí, las experiencias que se articulan a veces desde primera persona o hablando en tercera persona plural, manifiestan también y circulan en este espacio de microcuentos también imaginarios sociales que no son solo ficticios, sino que también circulan en el aula cotidiana. Por ejemplo, una de las cuestiones súper llamativas es cómo cuando uno observa la evolución de los cuentos de Santiago en 100 palabras, los temas, por ejemplo, van también correspondiéndose con los momentos sociales y políticos del país. Por ejemplo, en el caso del periodo del COVID, ¿no? Y muchos cuentos comienzan a hablar sobre la experiencia de la soledad en la ciudad, ¿no? Del encierro, ¿no? ¿Qué decir del estallido social, ¿no? Mucho escrito respecto a eso, pero también los cuentos, a propósito de lo que hemos venido hablando, nos ofrecen una suerte de mapa, una geografía de la estructura emocional de la sociedad que se mueve al mismo nivel que decía Aldo, conectando experiencias individuales también con narrativas colectivas. Y en ese sentido es un espacio muy significativo también para explorar otras narrativas, otros imaginarios también que coexisten en la vida social. Aldo, desde el punto de vista práctico, tenemos acá una herramienta y una técnica para identificar y para comprender, digamos, el lenguaje y los discursos, ¿no? Pero ¿de qué manera este trabajo puede aportar para la construcción o para el mejoramiento de la calidad de la conversación pública? En la práctica, ¿cómo finalmente el resultado final de esto, a qué nos puede llevar? Mira, yo creo que una de las primeras aportes de estos métodos es conocer, justamente, es conocer lo que no se ve. O sea, yo creo que el gran rendimiento que tienen estos métodos digitales en relación con el análisis de discurso y cosas por el estilo, es que ahora tenemos una capacidad que no teníamos hace 5 años, hace 10 años, de analizar grandes cantidades de discursos, de analizar como la conversación cotidiana y casi instantánea, ¿no? En redes sociales, por una parte, pero también en televisión, también en YouTube, también en distintos medios, en los diarios, ¿no? Sin ir más lejos, en la radio. Tenemos la capacidad de hacer esos análisis y la capacidad de identificar cosas que sin estas herramientas no podríamos identificar. Yo creo que ahora recién tenemos la capacidad de aprender y de saber cuáles son los elementos, los componentes fundamentales, los elementos fundamentales de esos discursos. Y yo creo que ese es un primer paso central, ¿no? Para comenzar a comprendernos a nosotros mismos, a comprender cómo nuestros discursos funcionan y a comprender cómo cada uno de ellos puede entrar en conflicto con otros, cuánta cantidad de emoción hay en eso, cómo podemos girar esa emocionalidad hacia aspectos más cognitivos o más racionales, cuánta normatividad está contenida en ellos y cómo podemos contener esa normatividad mediante cognición, mediante capacidades de escucha, mediante capacidades de reconocimiento de los otros. Yo creo que ese tipo de herramientas, el tipo de herramientas que nosotros utilizamos, ahora justamente nos están permitiendo esa posibilidad de conocer y por tanto de comenzar a poder, no sé si controlar, porque controlar la complejidad es absolutamente imposible, pero al menos tener una cierta capacidad de visión, de visualización de las cosas que pueden pasar y una cierta capacidad de orientación de esos discursos, ¿no? O al menos de control de sus desbordes emocionales. Aldo Mascareño, Rodrigo Cordero, gran capítulo de versión beta, en el que hablamos de ciencia de datos, análisis lingüístico, discursos, narrativas, emociones, política y otros. Aldo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Rodrigo Cordero, gracias también por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Cerramos este episodio, pero vienen más. En los próximos capítulos vamos a estar conversando de segregación urbana, sobre cómo construimos nuestras ciudades, del futuro de la inteligencia artificial y, por supuesto, de la ciencia de datos. Así que te dejamos invitado, invitada. Recuerda, si quieres participar, preguntar, proponer, te leemos en podcast@cooperativa.cl. Versión Beta es una presentación de Cooperativa Podcast y el Núcleo Milenio para la Ciencia de Datos Sociales, SODAS.
Encuentra este y otros capítulos en cooperativapodcast.cl. También estamos en Spotify, Apple Podcast y en la app de Cooperativa.